y el cardenal hizo anuncios interesantes, o más que anuncios, trasladó algunos comentarios o promesas que le hizo el presidente Pedro Castillo, como el cambio del gabinete, reconocer que estamos en una situación complicada. Vamos a conversar de estos asuntos con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Preguntarle en principio por esta conversación que tuvo el presidente Castillo con el cardenal Pedro Barreto, donde incluso le promete que va a haber un cambio radical, y son las palabras que usó el cardenal, un cambio radical no solo del gabinete, sino de la dirección del gobierno. Yo recuerdo, yo conversé con el cardenal Barreto, le preguntaba si le podemos creer en este momento al presidente de la República. ¿Usted cree que esos cambios se den? Es muy difícil. Muchos testigos de conversaciones con el presidente señalan que él le decía que sí. Señala que estaba a favor de lo que le señalaban en ese momento, a su vez. Por lo tanto, hay que esperar un poco, ¿no? La verdad que el presidente Castillo se da cuenta, lógicamente, de la situación límite en que se encuentra, y por lo tanto, estas son exploraciones. Yo no creo necesariamente en lo que ha señalado el cardenal Barreto, me refiero en relación a que vaya a cumplir el presidente lo que dice, porque además no todo está en sus manos. Ese es el tema. Más allá de las buenas intenciones, no está en sus manos. Digamos, en el escenario que esas sean sus intenciones, ¿no? Sí, señor Tuesta, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Son 8 meses que está como presidente de la República Pedro Castillo, y estamos hablando ya de un desgaste de algo muy importante en las personas, que es el valor de la palabra, ¿no? A tanto ha llegado el nivel de desconfianza en el mandatario de no saber si realmente lo que ofrece lo va a cumplir o no, y cómo eso afecta a la gobernabilidad del país. Bueno, mucho, lo estamos viendo casi a diario, ¿no? Vamos a cumplir casi 9 meses, esto es casi un parto, ¿no? De un parto de un mal gobierno. El presidente ha dilapidado su capital político de 28 de julio del año pasado de manera muy rápida. Ya se saben, bueno, se ha hablado tanto sobre las razones que han llevado a esto, pero estamos llegando a situaciones extremas. El problema es que las salidas ni son tan fáciles, ni son tan claras, ni todas adquieren una viabilidad en donde el encuentro de las mayorías pudieran desarrollarse, ¿no? ¿Puede un gobierno de esta naturaleza seguir viviendo? Bueno, el gobierno hace ya un buen rato que sobrevive, y podría si es que no existen la confluencia de fuerzas y salidas posibles. Puede. El problema es que el costo para el país es alto. Ya ahora es alto, porque observamos las consecuencias inmediatas, pero es difícil valorar, y sabemos que debe ser alto, las consecuencias inmediatas de lo que está ocurriendo ahora con el gobierno. Ahora, pero ¿cuán encadenado también, señor Tuesta, está el presidente Pedro Castillo a la voluntad del señor Vladimir Cerrón? Lo digo porque ni bien salió el cardenal Pedro Barreto a anunciar el nuevo gabinete, un gabinete de ancha base, inmediatamente el señor Vladimir Cerrón empezó a tuitear y empezó a atacar al cardenal, lo que hacía en la práctica sentir, pues, un momentito, aquí el que corta el jamón soy yo, y si no, si eso no se da, ya saben que tengo un poder fuerte en el Parlamento. La relación Castillo-Cerrón ha sido una relación conflictiva en general. En los primeros gabinetes había una presencia del cerronismo, luego decae, parecía que en ese momento el presidente iba a tomar cierta distancia, sin romper, y ahora nuevamente aparecen por necesidades, ¿no? Y es claro que Cerrón está haciendo valer los votos que impedirían que Castillo sea obviamente votado. Y eso es algo que lo aterroriza,
motivo por el cual lo que ha hecho en los gabinetes es la parcelación por cuotas de aquellos que le dan 2 votos por aquí, 3 votos por allá, etcétera, siendo, como tú bien señalas, el que tiene mayor fuerza, evidentemente, Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, obviamente, teme perder poder. Él teme que si es que se encamina esto, digamos, en un escenario, no digo que va a ser necesariamente así, ¿no?, en donde el acuerdo nacional, la iglesia puede tener una participación y llegar a ciertos acuerdos a su vez que comprometen otras fuerzas políticas y van perdiendo terreno. O sea, lo que Cerrón le dice constantemente a Castillo es: oye, yo soy el que te estoy acá sosteniendo. Si tú te peleas conmigo, la batalla está abierta. El tema sería si es que otras fuerzas políticas pueden sustituir los votos que Cerrón le ofrece, como para que compense y de tal manera que Castillo sienta que se mantiene en el ejercicio del poder. Sin embargo, este es el mundo de la especulación, pero el mundo de la realidad inmediata es que el presidente Castillo ha dado muestras reiteradas de las malas decisiones y desaprovechamiento de oportunidades, no muchas ciertamente, para poder salir de este atolladero, digamos, de sumas y restas en función de su supervivencia. Señor Tuesta, ¿cree usted que Pedro Castillo se encuentra en un punto ahora, ¿no?, ahora tal como lo vemos, en un punto de mayor vulnerabilidad en estos casi 9 meses de gobierno? Por favor, le voy a pedir su respuesta tras una pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú. Los estamos acompañando esta mañana en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú. Las crisis políticas en nuestro país irrumpen con mucha frecuencia y es clarísimo que se respira pues un evidente clima de incertidumbre, ¿no? Estamos conversando al respecto con el politólogo de la PUC, el señor Fernando Tuesta Soldevilla. Señor Tuesta, le había consultado si considera usted que Pedro Castillo, el presidente de la República, está en su punto de mayor vulnerabilidad en estos casi 9 meses de gobierno, y le agrego a esto consultándole si es que cuál es el nivel de control que tiene sobre la gobernabilidad del país, o en todo caso, ¿cuánto la ha perdido? Sí, es uno de los puntos, yo diría, más altos. Ha habido otros también, pero este es uno de los puntos más altos porque además se le ha agregado un actor político que no estaba tan presente antes. En las movilizaciones sociales, las protestas ciudadanas, las demandas inmediatas de la gente, porque antes se convocaban estas marchas casi todos los fines de semana que no tuvieron ningún efecto, que eran marchas básicamente de carácter político, digamos, ¿no? La gente todavía no se tiene impulso como para salir. Pero cuando esto está acompañado de demandas que tienen relación con la vida de las personas, con la vida diaria de las personas, de sus familias, y se conecta con la acción del gobierno, entonces estamos hablando ya de otro momento. Ahora, así como también se prende, se apaga. Entonces, ¿cómo darle continuidad? Depende, repito, de muchos factores. Pero miren ustedes, estamos por terminar, para llegar a los 9 meses. Hace meses que se está discutiendo el tema del adelanto del fin del mandato de un presidente de la República. Esto nunca se ha visto. Entonces contesto la segunda parte de tu pregunta al hablar de gobernabilidad. Uno de los elementos de la gobernabilidad es evidentemente la estabilidad, y esto casi no ha habido en ningún momento. Ahora no estamos en un momento, repito, donde esté en juego ya la gobernabilidad. No, la gobernabilidad está en juego desde casi el inicio del gobierno. Y si tenemos una mirada un poquito más alejada, estamos hablando de 2016. Esta es una crisis de larga data, digamos, donde este es uno de sus momentos más sustantivos en términos que están conjugados una serie de cosas que hacen que parezca el país realmente ingobernable, ¿no? Por un gobierno evidentemente incapaz de poder gobernar bien.
Ahora, señor Tuesta, como usted bien dice, ¿no? Una de las, digamos, diferencias importantes en los últimos días es la presencia de la calle real exigiendo demandas muy puntuales sobre la vida, sobre el costo de vida. Por ejemplo, el gobierno tomó medidas como la exoneración del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, se aprobó el proyecto para exonerar el IGB a los productos de la canasta básica, que entraría todavía en mayo. ¿Esto va a ser suficiente para tener calmada a la calle cuando ya varios gremios han dicho que por si acaso con esa exoneración no va a bajar el precio? Como que está ocurriendo, ¿no? Como que está ocurriendo. ¿Cómo está ocurriendo? No, indudablemente que es insuficiente. Pero pongámonos nuevamente a pensar lo siguiente. Es soportable para cualquier administración pública, para cualquier Estado, tener 4 gabinetes y probablemente nos vamos por el 5º en 9 meses. Es insoportable en cualquier sector, porque están cambiando ministros, viceministros, directores, gerentes, funcionarios, entran y salen. La cantidad de nombramientos que hay cuando uno abre el diario del peruano es tremendo. Y el problema no es que solamente haya cambios, sino los cambios cada vez son peores. Los cambios ya son se ha abierto las compuertas para que entre cualquier descalificado a la administración pública, para que ingresen personas no solamente que no cumplen con los requisitos mínimos, sino aventureros, gente que forman parte de estas cuotas como si fueran tribales, en que se reparten y sus centros son Chota y son Junín. Lamentablemente yo con esto no quiero descalificar a quienes provienen de ahí, pero la proporción de personas que han ingresado en los 9 meses, que provienen y están ahora o han ocupado cargos en el Estado, porque muchos de ellos están por muy corto plazo, son personas que no eran idóneas. Ahora se puede contestar diciendo, esto ocurre en casi todos los gobiernos en relación a los partidos de gobierno. Depende, es medianamente exacto esto, porque bien es cierto que cambiaban, digamos, la parte de arriba, ¿no?, de los funcionarios públicos. De confianza. Había un aparato de funcionarios públicos que sobre todo en determinados sectores habían funcionado. Hoy día incluso estas islas de excelencia, como se llamaban antes, han sido simplemente arrastradas. Sin embargo, para muchos botín a bordo. Hay una defensa. Hay una defensa sobre lo que dice férrea, ¿no?, de parte, digamos, de las cabezas del gobierno. Escuchábamos al premier Aníbal Torres justamente defender esto y criticar a esa tecnocracia a la que usted hace referencia, ¿no?, señalando el premier que, bueno, esa tecnocracia tampoco hizo nada. Entonces, defendiendo que los que no tienen las calificaciones ingresen, pues ya les toca entrar al Estado. Sí, y ese es un poco lamentable también en nuestra realidad peruana. Pero es cierto que el Estado peruano antes del 28 no era pues un Estado moderno, eficiente, no burocrático. Es cierto que tenía esas características, pero había algunas cosas que funcionaban. Habían algunas cosas que funcionaban. Habían el esfuerzo de funcionarios que han hecho carrera pública, a quienes de repente hasta de manera silenciosa hacían funcionar este difícil aparato del Estado. Pero a ellos se los ha maltratado, se los ha cambiado, se los ha expulsado, para que ingrese quién, que nos den al país, estos funcionarios que estén siempre, la lista de los buenos funcionarios que han entrado y han hecho algo en estos 9 meses. Lo que tenemos es lista al revés, listas en donde las hojas de vida no sumaban ni siquiera los puntos mínimos para proseguir. Personas que en vez de hoja de vida tenían prontuarios. Y entonces estamos hablando esto de cada semana. Hoy día probablemente no es pues cada domingo después de las 12, cada domingo después de las 8 de los programas en donde salen reportajes de lo lamentable que está sucediendo en el gobierno, ¿no? Y esto hace un daño, repito, no solamente inmediato, sino con efectos negativos inmediatos. Sí. Y ese es el gran problema.
Quisiera retomar un tema que usted ha abordado sobre las marchas y protestas en nuestro país, y tomando en cuenta que las movilizaciones también se presentaron en las últimas semanas en regiones. La presencia del gobierno en regiones, señor Tuesta, prácticamente está en automático, porque hay muchos proyectos que han quedado en el olvido, ¿no? Precisamente por lo que usted mencionaba, los cambios en el gabinete. Al parecer Castillo no es consciente de esto. Yo le consulto, ¿son las regiones un potencial adversario del gobierno que puede agravar la situación política? En un sentido sí, porque recordarán ustedes la geografía electoral que dibuja después del 28 de la segunda vuelta electoral, es una hiperconcentración de apoyo a Keiko Fujimori en Lima, ¿no? Y poca adhesión en Lima, y mayor pues a nivel del resto del país en donde gana, ¿no? En algunos bastante alto. Bueno, cuando uno ve las encuestas, observa que el deterioro del apoyo presidencial se ha dado muchísimo más acelerado en estas regiones que tuvo mucho apoyo, Digo esto porque antes era de alguna manera una cierta contención, en donde él además utilizaba esta diferencia para, al ir a provincias, a regiones, decir, acá es distinto. Bueno, ya no es tan distinto. Se diferencia evidentemente en otros aspectos, pero digo, ya no es tan distinto en términos de adhesión. Y cuando las movilizaciones adquieren un nivel de descentralidad, entonces la vulnerabilidad del gobierno siempre es mayor. Acordémonos de las movilizaciones contra Merino. No fueron pues movilizaciones en Lima, fueron descentralizadas. Es algo de lo que no entienden muchos quienes criticaban en esa época, diciendo estas marchas son pues programadas, ¿no? Dirigidas, alentadas, financiadas. No, eran espontáneas y eran descentralizadas y poderosamente descentralizadas. Ahora hemos visto estallidos de esa naturaleza. Obviamente esto no tiene la continuidad suficiente quizás para que caiga el presidente. No se trata tampoco de que se incendie la pradera, de eso no se trata, pero podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir. El mal manejo del gobierno, el mal manejo también sectorialmente, que muchos casos lo único que hacen es postergar un poco la solución, y lo que tenemos es que esto va a crecer. Ahora, nuevamente, ¿se puede mantener un gobierno? Sí, se puede mantener, ese es el problema, pero un costo muy alto. Ahora, muy breve, ¿el futuro del presidente Castillo puede cambiar con la llegada de Pablo Sánchez nuevamente a la cabeza en la Fiscalía? Hildebrand en sus 3, el viernes se acaba en portada que el fiscal de la Nación está tras Castillo, ¿no? ¿Puede cambiar el futuro legal del presidente? Podría ser, según lo que se comenta, incluso el reportaje de Hildebrand los 13, señala algunos indicios de que eso puede ser. Pero entonces, escándalo, denuncias, mal gobierno, protestas sociales descentralizadas, pueden hacer, obviamente, este alineamiento que fuerce a salidas, porque claro, un presidente puede decir, yo no tengo apoyo, pero sigo siendo presidente, ¿no? Finalmente no me pueden vacar, pero puede llegar momentos en que esto es más que insostenible. Y hay muchas veces factores que uno no logra ni conocer, ni reconocer inmediatamente, porque son factores muchas veces exógenos, no controlados. Y ahí termino con esta idea, Omar, que el presidente sigue allí también, gracias que allá, vale decir en el Parlamento, están tan mal o peor que el presidente, y que la gente lo rechaza. Y ese es el problema, ¿no? Es la élite política, y no estamos hablando de una persona que ha venido a traer destrucción al país de la nada, ¿no? Es la continuidad de una ingobernabilidad y de una élite política irresponsable.
Sí, efectivamente, lo ha descrito bien, señor Tuesta, ¿no? En todo caso, el Perú ya se merece pues un alto a esta situación, ¿no? Es momento de buscar realmente salidas. Agradecemos por su participación al analista y politólogo de la PUC, el señor Fernando Tuesta Soldevilla. Muy buenos días. Muchas gracias a usted. Vamos a actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos.